Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar este miércoles con la enseñanza de la oración, ¿cierto? De la oración. Hace 8 días quedamos en la oración, que la oración requiere tiempo y esfuerzo, ¿cierto? Pero déjame mirar rápidamente qué fue lo que miramos. Dice, miramos qué era la oración, qué es orar. Dios, oye, estuvimos mirando también que las oraciones de los santos son preciosas. Algunos hombres piadosos los que han dicho de la oración, estuvimos hablando también de eso. ¿Y qué más estuvimos hablando? Em, ¿Por qué? Estuvimos hablando también, ¿por qué los creyentes no oran? También estuvimos hablando de eso, ¿cierto? ¿Por qué los creyentes no oran? ¿Y qué era lo que decía la hermana allá? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, bueno. ¿Por qué los creyentes no oran? ¿Por qué cuesta orar? También también hablamos de eso, ¿cierto? ¿Por qué los creyentes no oran y por qué nos cuesta orar? Entonces, y hoy vamos a hablar, la oración requiere esfuerzo, tiempo y esfuerzo. La oración requiere de tiempo y de esfuerzo. Desarrollar una relación profunda con Dios requiere de qué? De tiempo y esfuerzo. Desarrollar una relación profunda con Dios requiere de tiempo y esfuerzo. No podemos desarrollarse, o sea, no se puede desarrollar un tiempo de oración con Dios si no tenemos tiempo para Él. Y si no tenemos tiempo, también si no hacemos el esfuerzo para sacar el tiempo para estar con Él, para estar orando con Dios. Y dice, no puede desarrollarse en momentos escasos. A veces pensamos que no hay tiempo y que el tiempo de oración son momentos escasos porque estamos atareados del tiempo. En momentos escasos cuando supuestamente el tiempo se va rápido y no lo hay porque estamos en el trabajo o en muchos quehaceres que se presentan. A veces pensamos que yo voy a orar, pero tiene que ser una oración rápida, o sea, una oración apresurada. Yo voy flight, 1 hora, pero si te pasa 1 hora, yo no puedo porque hay otros tiempos para hacer, hay otras cosas para hacer. Siempre hay una excusa para orar, ¿cierto? En momentos apresurados. A veces creemos que la oración también es muy mecánica o tiene que ser mecánica, un modelo y ya, y hay que orar así y nada más, ¿cierto? Es ahí donde tenemos que tener cuidado. A veces creemos que la oración también la realizamos en momentos de emergencia, cuando necesitamos de Dios. Entonces, mira los esfuerzos, ¿cierto? Falta de tiempo, entonces nos apresuramos, oraciones mecánicas o porque a veces ya necesito orar y entonces ya tengo que acudir a Dios porque ya la situación está bien complicada. Entonces, hay una emergencia y entonces ahí sí le saco el tiempo porque hay la emergencia, ¿cierto? Entonces, Dios dice, a Dios no se le puede llegar a conocer precipitadamente. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que a Dios no se le puede llegar a conocer precipitadamente. A veces pensamos que, bueno, es que yo estoy en un momento, como no tengo tiempo, entonces leo un versículo en la Biblia y salgo corriendo. Entonces, para conocer a Dios se necesita de tiempo. Para conocer a Dios se necesita de esfuerzo. Para conocer a alguien se necesita de ese tiempo y de esa compañía, de tratar con la persona, ¿cierto? Por eso dice que no se le puede llegar a conocer precipitadamente. Él no otorga sus dones a quienes acuden a Él de vez en cuando.
Eso es algo bien importante para tener en cuenta. Dios no otorga los dones a los cristianos cuando usted acude a Dios de vez en cuando tiene tiempo, cuando hay emergencia. A ver, entonces Dios no es esa clase de padre que nosotros tenemos, ¿cierto? El secreto de llegar a conocer a Dios y ejercer influencia reside en estar mucho tiempo con Él, a solas con Él. ¿Sí sabe quién dijo esto? John Maxwell. Mira lo que este hombre dijo. El secreto de llegar a conocer a Dios y ejercer influencia reside en estar mucho tiempo a solas con Dios. Mucho tiempo a solas con Dios. La situación es que cada cuánto yo estoy a solas con Dios. Casi siempre pensamos que yo tengo que la oración tiene que ser en compañía de alguien, pero cuando usted saca ese tiempo para estar a solas con Dios, entonces Dios dice, ¿cómo nos dice? Que saca, vaya al aposento, allá al cerrar la puerta, habla a tu padre que está en secreto y, y tu padre que usted escucha en secreto, pero él nos da la recompensa ¿cómo? En público, ¿cierto? Entonces, hermanos, esfuércese para orar. Ese es lo otro. Esforcémonos para orar. Esfuércese para orar. Esforzarse. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse? Cuando uno dice esfuércese, qué es esforzarse? A ver, ¿qué es? Dejar lo que tenga uno que hacer que no sea tan importante para hacer la oración, porque la oración sí es muy importante para Dios, para pedirle a Él y para que nos escuche. Tenemos que dejar muchas cosas para hacerlo. Esforzarse es que saquémosle tiempo a Dios. Si tengo oficio en mi casa para hacer, entonces, ¿qué es lo que debo yo? Sacar un tiempo para orar. En la mañana, un ejemplo, de 6 a 6:30 de la mañana, porque es un tiempo que me queda solo. O si no, tengo que despachar niños al colegio. Entonces, cuando regrese. Entonces, de 7 a 7:30, media hora todos los días. Entonces, ahí está el tiempo para. Entonces, a veces, no, es que esa media hora la voy a necesitar para qué. ¿No? Entonces, por eso dice esforzarse para orar. Esforzarse en oración es esforzarse a través de esos estorbos que le impiden que usted saque el tiempo para orar. ¿Y cuáles son esos estorbos? Esos estorbos es la, la disculpa para decir que yo no puedo orar porque no tengo tiempo, porque tengo tal oficio para hacer. ¿Cierto? Eso, las distracciones son esos estorbos. Por eso dice, esforzarse es en la oración es dejar a un lado esos estorbos que no nos permiten estar cerca de Dios, que nos referencian para no poder ir a orar, para no poder orar. Incluso nos impedirán completamente de continuar en oración, pero en una oración perseverante. El que persevera en la oración alcanza la bendición. Por eso acaba de decir que Dios no le va a otorgar a usted sus dones o las bendiciones si usted le busca cuando lo necesita, cuando tiene una dificultad y entonces lo está buscando, ¿cierto? También significa que debemos estar atentos en todo tiempo, que nosotros podemos notar, oigan lo que voy a decir. Significa que debemos estar atentos en todo tiempo, que usted y yo podemos notar cuando nosotros mismos nos tornamos perezosos para orar. Usted mismo se da cuenta y usted mismo se puede analizar y mirar y no, es que realmente a mí me da pereza orar. Realmente a mí me da pereza leer la Biblia y realmente me da pereza ir a la iglesia a orar. Y uno dice, ¿cómo harán las iglesias grandes? Que la gente camina 3, 4 horas y se van hasta allá.
Entonces, esa es una de las situaciones. Nos tornamos perezosos para orar. Nosotros mismos nos damos cuenta cuando, cuando nos tornamos perezosos en la oración. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta, hermano, es que nosotros podamos ir al Espíritu Santo, que es el que nos da el valor para que usted no pierda el interés de orar en la oración, para que podamos tener, para que mi oración sea una oración de todos los días, de algo cotidiano, como cuando como cuando usted se levanta en la mañana y usted dice, ay, oye, me vine sin tomar tinto, entonces me tengo que tomar un tinto hoy porque hoy no he tomado tinto. Muchas personas dicen eso, ¿cierto? Hoy no me he tomado un tinto y me tengo que tomar. Entonces, hace falta el tinto. Y no escuchaba personas que dicen, yo en la mañana me tengo que tomar un tinto y en la tarde otro. Y siempre es así. Hombre, si así fuera para orar. Si a ti fuera por orar, a ti como me decimos, me hace falta el tinto, porque es que, bueno, hay personas, a mí me gusta el tinto y a muchos les gusta el tinto, a algunos no les gusta, pero cuando no les gusta se toman una agua aromática o se toman otra algo, ¿cierto? Entonces, sí, sí, entonces, ese debe ser, ¿qué? El interés, que me hace falta algo hoy. ¿Qué es? Pues orar, nos hace falta orar. Hoy no he orado, entonces me hace falta. Recuerda, mire lo que dice Josué 1:8 y 9. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Algo que le dice Dios a Josué es eso. ¿Cierto? Algo que le dice Dios, que nunca, nunca se separe de él, de la Biblia, por decirlo de la palabra de Dios, que de día y de noche meditarás. No, no le dice cuando usted tenga tiempo, cuando usted no tenga pereza, cuando usted no tenga nada que hacer. Cuando usted esté, en vez de estar mirando allá el Facebook y toda la, y el Instagram y toda esa situación, el TikTok, entonces, ore. Entonces le dice, o sea, y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que qué, ¿cierto? Y eso, para que obedezca. Y si lo hace, entonces hará prosperar tu vida. Y luego le dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, Dios sabe de nuestra necesidad, sabe que nosotros somos necesitados de Él y nos está diciendo que no sea parte de la boca, sí, y más si somos cristianos, que no sea parte de nuestra boca que el libro de la ley, menos la oración, porque la oración es el arma del cristiano. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que la oración sea algo necesario como el tinto de la mañana? ¿Ah? O sea, sí, no es que sea necesario, pero mucha gente dice, no, eso es necesario, ¿cierto? Como el tinto o el agua aromática en la mañana. Y luego el versículo 9, ¿cómo dice? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para que qué más dice? ¿Recuerdan? Ah, y harás prosperar tu camino y todo. No, algunas cosas, aquellas cosas que son más importantes, aquellas cosas que son más prioritarias para ustedes, les saldrá bien. No quiero que le dice, y todo le saldrá bien. Pero mira que nos está diciendo que nos esforcemos, nos esforcemos. A veces nosotros ante Dios queremos las cosas fáciles, que no nos cueste, que no nos cueste nada, ¿cierto? Entonces, ese es un consejo bien importante para tener en cuenta. La llave, dice, ¿cuál es la llave de la vida? La llave que abre la puerta de la bendición en mi vida cristiana es la oración, ¿cierto? Por eso, lleve cada problema que usted enfrenta a Dios a través de la oración, pero también a través del Espíritu Santo en oración. Y ya que el Espíritu Santo le va a ayudar a poder decir usted qué es lo que tiene que orar.
porque en 5 minutos se nos acaba el repertorio y ya no tenemos más que decir, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo le ayudará a que a remediar ese tiempo de la oración. Entonces vamos a mirar unos principios de la oración, unos principios rápidamente de la oración. Dice que en los principios de la oración, unos principios para cómo poder orar. Dice, sea espontáneo. Unos consejos por ahora, sea espontáneo. Trate sacarse de la cabeza de una vez y por todos lo que la oración tiene que ser algo tedioso o algo repetitivo. A veces pensamos, y en la iglesia uno se da cuenta. Usted en el culto ponga a orar a alguien y verá que como que se, como que se asusta y digo, yo, pero, uy, no, yo tengo que estar preparado. No, la oración no es algo, tampoco es algo mecánico, tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios, que no es algo tedioso ni que tampoco es algo repetitivo. La oración dice que debe ser espontánea y emocionante. Lo que le salga del corazón, lo que usted le quiera decir a Dios, algo con emoción. Eso tampoco significa que va a ser siempre alegre, que va a ser divertida. Habrá ocasiones en que usted se acerca a Dios con lágrimas o se acerca a Dios con tristeza. O va a haber ocasiones en que Dios quiere que usted se quebrante ante Él. Si eso sucede, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé consolación. No nos podemos acercar a Dios para orar enojados. A veces nos acercamos a Dios enojados. A veces pensamos que con orarle a Dios con gritos y duro, Dios nos va a escuchar más fácil. Por eso dice que no nos acerquemos a Dios enojados, acerquémonos a Dios con alegría, con alegría, no gritando a Dios. También dice que la oración debe ser algo tan alegre que usted pueda hacer una oración también de risa. O sea, en lo que usted le diga a Dios, sea algo de alegría, ¿sí? De algo de alegría. Que usted a través de la oración la está pasando bien con Dios. No le está dando sueño, no le está dando pereza. Ay, ¿a qué horas pasa el tiempo para, para terminar de orar? Lo importante es que se muestre tal cual es usted. Cuando esté orando ante Dios, lo importante es que nos mostremos tal cual es como somos ante Dios. ¿Qué significa? Significa mantener un espíritu espontáneo. Por ejemplo, que orar cada mañana al levantarme. Eso es algo que ya puede ser una costumbre. Una mañana específica, al mirar su lista de oración, puede ser que se sienta preocupado o distraído. Porque casi siempre cuando uno tiene oración, hay una lista o hay por quiénes orar. Si no son mis necesidades, serían las necesidades de mi familia, o de mis hijos, o la de mi esposo, en fin, y también la de la iglesia. Pero siempre, casi siempre hay una lista. Por eso, otras situaciones, en vez de tratar de liderar con esa preocupación o con esa inquietud, permítale a Dios que le hable a través de su palabra. Que Dios le hable en su palabra. Si muchas veces pensamos que no podemos comprender a Dios, pero ¿por qué? Porque nos hace falta la lectura de la Biblia. Nos hace falta eso, ¿cierto? Pida a Dios que se lo revele.
en oración, que le abra el entendimiento. Pídele a Dios que le permita despejar la mente al comenzar a orar bien. Quizás sea lo que necesita hacer para comunicarse mejor con Dios. Que su mente esté despejada, que no haya tantas preocupaciones, que al encontrarse con Dios sea un momento de alegría y de gozo. O quizás, dice que al comunicarse con Dios, Dios tal vez, Dios le quiera mostrar que usted ore por usted mismo. A veces necesitamos orar por nosotros mismos. Casi siempre estamos orando por alguien, estamos orando por otros, por mi prójimo, pero necesitamos acercarnos a Dios para orar por nosotros mismos. El deseo de entregarse a sí mismo a Dios es un asunto de sentimiento y de aptitud. El deseo de entregarnos nosotros mismos a Dios es un deseo de sentimiento y de actitud. Podemos bloquearnos o negarnos a creer en nuestra relación con Dios o a desear controlar, a que yo pueda controlar a Dios en medio de mi necesidad. ¿Cierto? Que yo le pueda decir a Dios que yo necesito esto y usted, ¿por qué no me lo suple? Pero recuerde que dije antes que Dios no le va a otorgar sus bendiciones, sus dones, si usted le busca de vez en cuando. Claro, hay que pedir bajo la voluntad de Dios. Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón, como quien se desahoga contando sus alegrías o sus tristezas a un querido amigo. Usted cuando se encuentra con alguien y tiene una preocupación y pues, de momento no lo puede contar a todo el mundo, pero se encuentra un amigo y usted le dice, le voy a contar esto porque no tengo con quién desahogarme. Y yo sé que le puedo contar a usted porque usted no le va a estar contando a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces le abre el corazón. De esa manera es que debemos acercarnos a Dios, abrirle el corazón. Cuéntale sus problemas para que, para que Él le consuele. Cuéntale sus alegrías para que las modere. Cuéntele sus anhelos para que, ¿qué? Para que las purifique, para que Dios sea el que las purifique. Cuéntele también sus adversidades para que Él le ayude a conquistar aquello que necesita conquistar. Hable de sus tentaciones para que le escuche. Muestre las heridas de su corazón para que Él se las sane. Porque es que a veces creemos que como Dios es omnisciente, lo sabe todo, entonces, no, claro, tenemos que contarle todo lo que nos pasa, las heridas, todas aquellas situaciones. Cuéntele cómo su amor propio le hace falta, el amor de Dios, cómo le hace falta, ese amor de Él, cómo su amor propio le hace falta, cómo ese amor propio le hace tratar injustamente a otro, porque me hace falta amor. Entonces trato injustamente a otros. Cómo mi vanidad o cómo la vanidad le tienta y no somos sinceros. Señores, que yo a veces no soy sincero. A veces estoy diciendo mentirillas para poder quedar bien. A veces no soy sincero. Cuéntale a él cómo el orgullo tampoco lo deja. Cómo el orgullo. Ese orgullo a veces es una máscara que tenemos ante nosotros mismos y ante otros. En otras palabras, dígale a Dios todo lo bueno y lo malo en actitud de franqueza y de espontaneidad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a mirar esta otra partecita.
Otra forma de orar dice, sea específico en su oración. Sea específico en su oración. ¿Qué es ser específico en nuestra oración? ¿Qué sería? Dice que seamos específicos. ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que realmente necesita la... De pronto, usted se ha dado cuenta que han venido a usted a pedir oración y usted dice, no, pero esa persona no necesita esto que está pidiendo. O, o cómo quiere que Dios le ayude, pero si no cambia su manera de, su manera de vivir. Por eso dice que sea específico. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros? ¿Cómo es que debemos acercarnos nosotros a Dios en una manera específica? Dice, debemos acercarnos respetuosamente a Dios. Respetuosamente pidamos, solicitamos, rogamos que se haga la debida y adecuada provisión en la fecha, en el día que se menciona, en lo que yo necesito. Eso es ser específico. Yo necesito estudiar el año entrante, un ejemplo. Y a veces nos hace falta ser bien específicos en eso. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos todos los días? Lo dice en la oración del Padre Nuestro. Dice, necesitamos el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando hoy. Eso es una oración específica que el mismo Señor nos enseña. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es más largo, es más largo que el... O sea, ¿qué oración escucha más fácil Dios? ¿La específica o esas oraciones largas y con... ¿ah? O que usemos palabras rebuscadas o palabras bonitas. La otra, ser específico, es pida, busque y llame cómo es debido o cómo es que debo orar. Pida, busque y llame cómo es debido o cómo debe ser mi oración. Muchos de nosotros queremos que lo que queremos ya lo que nosotros necesitamos o que necesitamos lo que queremos, ¿cierto? Y por eso acudimos a Dios. Tenemos que aprender a qué, a ponernos a disposición de la agenda de Dios, porque casi siempre tenemos nuestra agenda. Y Dios se tiene que acomodar a nuestra agenda en medio de la necesidad. Entonces tenemos que aprender a ponernos a disposición de la agenda de Dios, porque nos estamos empeñados a nuestra propia agenda y cegamos nuestros ojos para lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces lo que el Señor tiene para nosotros en su misericordia tiene sus respuestas a nuestras oraciones hasta que acudamos a Él con la petición que realmente necesitamos. Mire, Dios
no siempre ha respondido a mis oraciones. Si lo hubiera hecho, me habría casado con el hombre inadecuado o la mujer inadecuada varias veces. Dios no siempre ha respondido, dijo una mujer, la mujer de Billy Graham, dijo, Dios no siempre ha respondido a mis oraciones. Si lo hubiera hecho, me hubiera casado con el hombre inadecuado varias veces. Porque, bueno, tanto el hombre como la mujer tiene un prototipo de persona, ¿cierto? Y después dicen, yo no sé por qué me casé con él. Mire, otro personaje lo que dijo, en el cielo hay una habitación repleta de cosas que nos sorprenderán al verlas cuando lleguemos allí. En ella hay grandes cajas muy bien empaquetadas con lazos encantadores y nuestros nombres escritos encima de ellas. Son cosas que nunca se enviaron a la tierra porque no se la pidieron. ¿Ah? Porque no se la pidieron. ¿Cómo? Entonces viene una pregunta, ¿cómo aprendemos a pedir como es debido? ¿Cómo aprendemos a pedir como es debido? Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que le busca halla, y al que le llama se le abrirá. Mateo 7, los versículos 7 y 8. Hermanos, mientras se prepara para acercarse a Dios y pedirle algo, responda a las siguientes preguntas que le ayudarán a examinar sus necesidades y dirigir mejor sus peticiones. ¿Es mi petición buena o útil para todo aquel que, o sea, es mi petición buena y útil para lo que yo necesito? ¿Es mi petición de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Armonizará con mis dones, en lo que yo estoy pidiendo? ¿Con mis capacidades? ¿Con mi responsabilidad? ¿Con mi ministerio? ¿Con lo que estoy haciendo en la iglesia en la cual asisto? ¿Me acercará más a Dios lo que yo pido? Y dígale a Dios, ¿qué parte me toca hacer para lograr su respuesta? Porque a veces queremos que Dios nos dé todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para lograr su respuesta? Por eso dice, buscad. La búsqueda implica que Él espera que hagamos nuestra parte. Eso es buscar. Implica que Él espera que usted y yo hagamos nuestra parte, aun cuando le pidamos que Él haga la suya. Así pues, cuando Jesús nos manda a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no quiere decir que vamos a sentarnos y a esperar que Dios nos mande el maná del cielo, que Dios nos mande el pan del cielo. O sea, el pan nuestro, entonces yo me siento a esperar ahí en la puerta ahí. Pero ¿por qué no llegará el pan? Que el maná no llegue del cielo como a los israelitas, ¿cierto? Por eso después de todas las escrituras dice que el que no trabaja tampoco coma. Tesalonicenses 3 dice, lo que Jesús quiere decir es, danos la oportunidad de ganar nuestro pan. Dios no provee para los holgazanes.
para los que no hacen nada. Llamar. Cuando Jesús nos manda al llamar, nos pide que seamos persistentes. ¿Cómo es que nosotros llamamos? ¿En qué momento estamos llamando a Dios? Yo creo que voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí, falta un cuarto para las 7. Voy a dejar ahí porque quiero ir muy despacio, no quiero. Entonces quedamos en la parte donde dice llamad. Cuando Jesús nos manda a llamar, nos pide que seamos, ¿qué? Persistentes. Hermana Ariana, ¿tiene ahí Mateo 7 7 y 8 para terminamos leyendo esa porción de la palabra? Sí. Dice la palabra del Señor en la versión PDT, Mateo 7, 7 y 8. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abrirá. Amén. Entonces mira para mirar lo del versículo, dice, y debemos ser que persistentes. Continúen pidiendo y se les dará. Continúen buscando y hallarán. Continúen llamando y se le abrirá la puerta. Porque cualquiera que siga pidiendo recibirá, y el que sigue buscando hallará, y quien siga llamando a la puerta se le abrirá. Por eso debemos de ser que persistentes, llamad, buscad y obedeced. Amado Señor, en esta noche te damos gracias una vez más por este tiempo en la cual podemos acercarnos a tu palabra para aprender de ella. La palabra nos enseña, Señor, que debemos llamar, que debemos buscar, pero que también debemos ser persistentes. Debemos persistentes en nuestra manera de orar, debemos buscar y debemos llamar, pero debemos hacerlo obedeciendo tu mandato, Señor. Gracias por cada hermano que hoy nos acompaña, Señor, y también los que están allí en casa. Seguiremos el próximo miércoles, oh Dios, tratando sobre la oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.